Estamos grabando la clase. Entonces, no sé si se ve la pizarra, pero ¿se ve la pizarra o no? ¿O se ve muy chico? Espérense, vamos Sí a se ve, profe. eh, esta pizarra ahí muestra, ¿no es cierto?, la tasa nominal y uno quiere calcular la tasa real, ¿no es cierto? En la medida que hay más capitalizaciones, eh, el M aumenta y la tasa real también tiende a aumentar, ¿no es cierto? Porque tiene más veces, mientras más se capitaliza una tasa, aumenta el valor. Entonces, si se capitaliza menos, entonces la brecha no es tan grande entre la tasa real y la tasa nominal en ese sentido. Esta es la otra versión de la tasa nominal, pues acuérdense que vimos dos versiones, ¿no es cierto? No sé si está claro o me expliqué más o menos, ¿no? Me parece. Profe, tengo una consulta. ¿Ese valor de M qué representa en la fórmula? El número de tasas representa el número de veces. Por ejemplo, si yo tengo una tasa de 8% nominal anual, pero que se capitaliza 12 veces en el año, o sea que es como mensual. Entonces el 12 representa el M, entonces yo el 8 lo tengo que dividir por 12 y ahí obtengo la tasa equivalente mensual, o sea, perdón, sí, nominal mensual, y eso yo lo elevo a 12 después. 8, ¿no es cierto? 1,8 dividido por 12 da una tasa de 0, y tanto, ¿no es cierto? Entonces, mientras más frecuente, ahora, en el límite, esto tiene un límite, si yo lo capitalizo infinitas veces, por ejemplo, cuando m tiende a infinito, ahí vamos a llegar la, al número ¿no es cierto? Que ahí tiende el valor. Eso cuando hay infinitas veces, pero cuando el m es grande, obviamente que la tasa real que se calcula va a ser mucho mayor que la tasa nominal de un 8%. O sea, por ejemplo, un 8%, si lo divido en 12, me da un 0,6%, ¿cierto? Entonces, si yo multiplico 1,0666 y lo elevo a 12, me va a dar, perdón, 1,0066 elevado a 12, claro, me da un 8,2%, ¿cierto? Si, por ejemplo, vamos a ver el ejemplo aquí en la pizarra, por ejemplo, 1 más 8 dividido en 12 elevado a 12, por ejemplo, eso, 8% nominal, dividido en 12, esto me da, esta tasa me da un 0,6%, 0,67%. Y esto me dio a mí, en mi calculadora, 1,082. 1,082. Si esto aumenta, esto también va a aumentar, porque se va a capitalizar más veces. Y va a tender a un cierto valor, ¿no es cierto? Y claro, si este número es más chico, por ejemplo, una tasa, si el 8 se capitalizara dos veces, por ejemplo, o sea, como una tasa semestral, entonces el 8 dividido en 2 daría 4%. Y 4% elevado al cuadrado me va a dar un valor cercano a 8, mucho más cercano que el que yo tengo acá. Entonces, eso es un poco la idea de ese ejercicio. Claro, ahí me da 8,1, más chico. ¿Está bien? Pasamos al otro. 1 millón de pesos hoy vale menos
que hace un año debido a la inflación. ¿Está claro eso o no? No, yo la puse verdadera. La puso verdadero, claro. Sí, yo igual. El problema es que ustedes se olvidaron de que el dinero es productivo. O sea, si yo trabajo con ese dinero, ¿ah? Y se supone que yo voy a trabajar con ese dinero, estamos hablando hace un año atrás, ¿no es cierto? Algo voy a hacer con ese dinero que me compense la inflación. O sea, que gane más que la inflación, sino para qué voy a trabajar. Entonces, yo voy a invertir ese dinero en propiedades o voy a comprar y voy a vender cualquier negocio que haga, ¿no es cierto? Para obtener no, no solamente más de 1 millón, sino que si la tasa de inflación fuese un 5%, mi negocio tiene que valer más de un 5% para poder ganar algo, si no, no gano nada. Entonces, en general, eso es falso, ¿ah? Salvo que, ¿en qué caso sería verdadero que el tipo le fuera muy mal en el negocio? Le fue tan mal en el negocio que perdió plata y perdió más que la inflación. Claro, en ese caso particular sí, ¿ya? Pero en general el dinero es productivo, el dinero debiera rentar, tener una rentabilidad por sobre la inflación. Eso es lo que se espera. Profe, pero lo que usted comenta igual lo da como un supuesto. Como que yo cuando leí la pregunta me imaginé como 1 millón de pesos metido bajo el colchón y si lo sacara un año después. Claro, No no, me imaginé que lo rentabilizaba. está bien, ahí tendrías toda la razón. Si es así, pero no es un comportamiento racional. O sea, si alguien mete la plata en un colchón es porque, o, no sé, está viviendo un momento o no confía en los bancos, en un país muy raro, ¿no es cierto? Que hay un caos total, eh, como Argentina, de repente, perdón por Argentina, pero es que Argentina también ha tenido sus problemas. El corralito, por ejemplo, en que te confiscaban la plata que tenías en el banco. Entonces, claro, a veces puede ser que convenga más tener la plata bajo el colchón. Pero no es lo normal. Lo normal es que el dinero, uno invierta con el dinero, ¿no es cierto? Tenga un uso racional del dinero, es que el dinero va a rendir por lo menos por sobre la inflación, ¿ya? Si no, perdí plata. Eh, por ejemplo, si yo invierto en en un negocio que sea muy de bajo riesgo, en que, o en UF, por ejemplo, a veces los bancos le dan la inflación más un pequeño interés. Entonces uno dice, ya, por lo menos me compensé la inflación y gané un poquito. Ese es un comportamiento racional, ¿ya? Ahora, yo entiendo que estas preguntas a veces, verdadero y falso, son medio engañosas. En cualquier caso, en las pruebas, nosotros siempre no hablamos de verdadero y falso, sino que hablamos de comentes. O sea, ustedes tienen que comentar la frase y poner un párrafo. Entonces ahí queda totalmente despejado la inquietud que tú acabas de señalar, ¿ya? Es que yo supuse que la plata estaba debajo del colchón. Bueno, ponga ese supuesto. Ya, ahora veremos si ese supuesto es realista, no es realista, es bueno más o menos, ¿ya? Pero en estas preguntas de verdadero y falso, bueno, uno tiene que optar nomás. Y aquí se optó por la alternativa más probable, la alternativa más razonable. No sé si me expliqué. Interrúmpanme nomás, ¿eh? Veamos la tercera. El costo de oportunidad de un recurso no ocioso siempre es mayor que cero. ¿Está claro eso? ¿O hay alguna duda? Eso es verdad, ¿no es cierto? Justamente al revés,
podría ser cero. Si un recurso yo lo tengo totalmente disponible, desocupado, y lo ocupo en algo, bueno, el costo de oportunidad o el costo alternativo es cero. Claro, porque el tipo no hacía nada. No, estaba ocioso. Pero eso es lo raro. O sea, lo habitual es que las cosas tengan un costo alternativo. Siempre hay un uso alternativo. Entonces, siempre va a ser mayor que cero, es cierto. Un caso muy especial sería que estuviese ocioso. Vimos varios ejemplos, el ejemplo de la bodega, en que yo tengo un terreno que me sobra, y aparentemente no tiene ningún uso ese terreno, entonces uno dice, bueno, ¿cómo consideramos ese costo? ¿Cero? Porque está perdido ese terreno, nadie lo está usando. Podría ser cero, siempre que efectivamente se demuestre de que no tiene ningún uso alternativo. Pero lo habitual es que tenga un uso alternativo, ¿no es cierto? Que uno lo pueda vender, lo pueda arrendar, en fin. Eso es lo que ocurre en la realidad. Profe, Sí, dígame. entonces cuando uno supone el costo-oportunidad, el uso alternativo siempre es como bueno. No puede ser que uno lo use de mala manera y salga como una pérdida. No sé si cómo usar de mala manera o no, porque, bueno, siempre pueden haber ineficiencias, pero a lo mejor el costo alternativo puede ser más bajo si yo lo estoy usando de mala manera, pero alguna utilidad presta. Ahora, si el tipo está durmiendo, no hace nada, claro, puede ser cero, pero lo habitual es que si yo tengo un recurso, ese recurso lo esté utilizando de alguna manera. Ahora, si no lo utilizo por alguna razón que desconozco o porque si yo puedo demostrar de que no quiero usarlo, ya por último, es mi derecho, ¿no? Está ocioso. ¿Usted podría arrendarlo? Sí, pero no quiero arrendarlo, no voy a arrendarlo, ya. Bueno, dejémoslo en cero, ¿ya? Pero no es un comportamiento muy racional. Ok. Veamos la número 4. El costo de la evaluación dice un costo inevitable. Esto también lo vimos. Por eso no se considera en el flujo de caja de la evaluación, ¿no? Eso es muy importante. Uno de todas maneras va a hacer ese gasto, el gasto de evaluar el proyecto. Uno contrata un consultor, un ingeniero, oiga, evalúeme el proyecto, por favor. ¿Cuánto me cobra? Tanto. Pero sería un error que ese valor yo lo considerara en el cálculo de costo-beneficio del proyecto, o sea, en el flujo de caja, para saber si el proyecto era bueno. Oiga, si lo voy a gastar de todas maneras. En una evaluación yo tengo que ver cosas que yo no he gastado todavía y que estoy justamente evaluando si me conviene o no me conviene gastar o no me conviene hacer la inversión o no. Pero si de todas maneras lo voy a hacer, no tiene sentido que entre en la evaluación. Así que me parece que está súper claro eso, no sé. Espero que esas la hayan tenido todas buenas. Si no, bueno, no importa, hay que mejorar el tema. Esto es un pequeño cálculo. Gano menos dinero con una tasa de interés de UF más 5 anual que con una tasa de interés nominal de un 10% si la inflación fue un 4,8. Bueno, ¿por qué yo calculé esto? Porque alguien podría pensar que como la inflación fue un 4,8 y a mí me están dando la inflación que se representa por la UF es la inflación, me están dando la inflación más un 5, o sea que en el fondo alguien podría pensar equivocadamente
que, tengo un 5 más un 4,8, o sea, tengo 9,8, es el interés que yo estoy ganando respecto de un 10. Entonces el 10 parece ser mejor, ¿no es cierto? Porque es más grande que un 5 más 4,8. Entonces, pero eso es un error, o sea, perdón, gano menos dinero, dice aquí, gano menos dinero con una tasa de interés esto que con esto. Y, a ver, la respuesta cuál era. Gano menos dinero con una tasa de interés UF más 5 que con una tasa de interés nominal de un 10%. Que yo me equivoqué. Me parece que esto está... Yo la calculé y me dio que era falsa porque Sí, tienes según razón. el dije 4,8 da que el real es 4,9. Exacto, sí, tienes toda la razón. Yo la había hecho, pero después no sé por qué la cambié y no cambié la respuesta. Sí, porque si ustedes calculan cuál es la tasa real equivalente al 10% anual, entonces tendrían que dividirlo por la inflación, o sea, 1,1 dividido por 4,8, eso da, perdón, 1,1 dividido por 1,048, eso da 1,0496, o sea, da menos de un 5%. Da menos de un 5%, o sea, con un 10% gano menos yo. En cambio, con UF más 5 gano más. O sea que esto es falso. Así que perdón, pero aquí me equivoqué. No gana menos, sino que gana más. O sea, UF más 5 es mayor porque eso da un 5% real, ¿no es cierto? Eso es importante entender esa nomenclatura. Los bancos usan eso, usan el signo más ahí, a pesar de que eso es un error, porque no es un signo más. Pero se usa así. Entonces, eso significa simplemente que la tasa real es un 5. Entonces, lo que corresponde ahí es calcular cuál es la tasa real equivalente a un 10% nominal. Entonces, para eso, aplicando la fórmula de Fischer, yo le descuento la inflación, le descuento, o sea, divido por 1,048, ¿ya? Entonces 1,1, que es 10%, lo divido por 1,048 y eso da la tasa real. Y en este caso da una tasa real de 4,96%, que es menor que el 5. Así que esa es la respuesta correcta, pero aquí está equivocada. Así que bien, me parece muy bien. Así que esa la tiene buena el que habló recién. No se preocupe, la tiene buena. Y por último, al final, en los créditos con periodos de gracia, se pagan más intereses que cuando están sin gracia. Por lo tanto, no conviene. Entonces, ¿están de acuerdo con esa conclusión? No. Es verdad, lo vimos en la clase pasada, es verdad, ¿no es cierto?, que se pagan más intereses cuando hay periodos de gracia. Sin embargo, conviene hacerlo porque le alivia al inversionista el primer pago, o el primero o el segundo, depende de cuántos periodos de gracia haya. Entonces, es una ayuda cuando uno está comenzando un negocio en que no tiene tanto flujo al principio, aun cuando tenga que pagar más intereses al final, pero resulta que representa un alivio porque la tasa inicial, digamos, no la tasa, la cuota inicial es más baja. Entonces, por eso en general conviene, aun cuando se pagan más intereses. No sé si quedó claro.
Profesor, yo igual tengo la duda con esa pregunta, que creo que igual es como un poco vaga, porque al final, en términos de dinero, yo creo que conviene el sin periodo de gracia porque se pagan menos intereses. Pero por lo que usted menciona, claramente que sí, pero eso igual implica un desarrollo un pensamiento que no está en la pregunta. Sí, admito la observación, que si uno seguía estrictamente por todo lo que pagó, claro, pagó más, pero hubo una distribución de los pagos que le hizo que es más favorable. Lo que pasa es que esto yo lo dije en clase, ¿ah? ¿Por qué se le llama gracia? Porque también el periodo de gracia, o sea, como que, mire, le estoy haciendo un favor, señor. Usted, en este dividendo que usted está pagando, mire, no me pague, yo sé que es difícil porque usted está partiendo por un negocio, no me pague toda la cuota, págueme solamente los intereses. Entonces, se paga un poco más, la verdad es que es bastante poco más, ese es el punto, ¿no? Eh, eh, se paga un poquito más de interés, claro. Pero tú tienes algo de razón en el punto de que si uno quiere comparar estrictamente los valores, si uno quiere comparar el valor presente o el valor futuro de todos los intereses pagados, claro, hay una diferencia en contra, pero aún así la gente lo prefiere. Y por eso se llama gracia, ¿ah? Ese es un poco el tema. Pero, como te digo, el punto tuyo está correcto. Por eso es que estos son temas que son discutibles. Así que vuelvo a reiterar que en la prueba estos temas son discutibles y se da la posibilidad de que ustedes la discutan. Así que no va a ser verdadero y falso. Ya, me parece que con esto terminamos. Espero que le haya sido útil. Yo voy a tratar de ver los resultados generales, a ver si la mayoría les fue bien o más o menos. Al final, este es un indicador nomás de cómo vamos. Yo quiero, no sé si hay alguna otra observación. Vamos a ver. Vamos a compartir mi pantalla. Ya. Entonces vamos a entrar al siguiente tema. Vamos a ver los indicadores. Indicadores para tomar decisiones. Esta es una parte muy importante de la evaluación, porque estos números, los indicadores son números, nos van a permitir orientar la toma de decisiones respecto del proyecto. O sea, los indicadores nos van a ayudar a decidir si vamos a hacer el proyecto o no vamos a hacer el proyecto. Entonces, tremendamente importante. Y no hay uno solo, sino que hay varios indicadores. Sí, tenemos uno que es el más importante. Y que es el famoso VAN, que habrán escuchado hablar, valor actualizado neto. A veces se le llama de otro nombre también, valor, el VPN también se le llama valor presente neto, porque ¿qué es lo que es el VAN? No es un concepto nuevo para ustedes. ¿Por qué? Porque el VAN es simplemente un valor presente.
algo que hemos estado viendo en los temas de matemáticas financieras. Le poníamos BP, ¿no es cierto? Valor presente, que es descontar los flujos. Acá tenemos una serie de flujos netos, costos menos ingresos menos costos, ¿no es cierto?, que se reciben a lo largo del tiempo. Entonces uno los descuenta a una tasa de descuento, ¿no es cierto?, que es el costo de capital, costo de oportunidad, y obtiene el VAN. Entonces, si ese VAN es positivo, el proyecto parece atractivo. Y ese es el cálculo, y ese es el VAN. Sin embargo, este concepto no es tan sencillo como se ve ahí en la fórmula. Entonces, yo ahora voy a explicar cuál es el concepto económico del VAN. Algo que muchas veces los alumnos no lo tienen tan claro, porque cuando uno les pregunta qué es lo que es el VAN, me ponen esta formulita. Entonces yo les digo, eso es cómo se calcula el VAN, pero ese no es el VAN. Dígame qué es el VAN. Y ahí es donde empezamos a complicarse y a veces los alumnos no saben exactamente qué es lo que es el VAN, sino que confunden el concepto VAN con cómo se calcula el VAN. Entonces, vamos ahora a ver qué es realmente el VAN. Para eso, un pequeño ejemplo. Siempre los ejemplos ayudan. Tenemos un flujo muy simple, un proyecto que se invierte 100 y al cabo de 2 periodos, pongámosle año, se obtiene 150. Parece ser un proyecto interesante. Uno puede decir, gané un 50% en 2 años. ¿Se fijan? Es un proyecto, parece muy bueno. ¿No es cierto? ¿Se les parece a ustedes? Invierto 100, en 2 años obtengo 150. Asumamos que la tasa de descuento es un 10%. El costo de oportunidad del capital es un 10%. Todos considerarán que este es un proyecto atractivo, ¿no es cierto? Porque uno puede decir, mi costo de oportunidad es un 10%, si yo hubiera colocado este dinero, este mismo dinero, en mi proyecto alternativo, habría ganado 121 al cabo de 2 años. Si aplico la regla, ¿no es cierto?, de capitalizar estos intereses, 110 tendría acá y después le aplico de nuevo el interés y llego a 121. O sea, aparentemente el proyecto puede ser bastante interesante. Y calculamos el VAN, ¿no es cierto? Calculamos el VAN, menos 100 más 150 dividido por 1,1 al cuadrado. Y obtenemos el valor de 23,97. Un valor mayor que 0, por lo cual uno puede decir que el proyecto es atractivo. ¿Ok? Ahora, habíamos dicho que el proyecto alternativo, uno puede meter la plata al banco, supongamos que sea el banco el proyecto alternativo, invierte esa misma cantidad y el banco le va a dar al cabo de 2 años 121. Entonces, sabemos que el proyecto nos va a dar 150. Entonces uno puede decir que ¿cuánto gané realmente? Bueno, 150 menos 121. O sea, gané 29. Vaya, interesante.
al cabo de 2 años gané 29. ¿Por qué gané eso? Porque yo podría haber puesto la plata en el banco y habría ganado 121, porque alguien puede decir, no, si lo que tú ganaste fue 150. No, o sea, lo que yo realmente gané con este proyecto, porque yo tuve que sacar la plata del banco y meterla en mi proyecto. O sea, perdí lo que me estaba dando el banco. Por lo tanto, realmente lo que yo gané es la diferencia. O sea, gané 150 menos 121. Esto es lo que me aportó el proyecto. El proyecto me aportó 29, ¿ya? Y por eso yo saqué la plata del banco, y porque aquí yo iba a ganar más que con el proyecto. De hecho, gané 150 y en vez de ganar 121. Ahora, ¿qué pasa si yo estos 29 que estamos en el año 2 los llevo al año 0? ¿Qué obtenemos? O justamente el VAN. O sea, el mismo valor que habíamos calculado antes, 23,97. Entonces, ¿qué es el VAN? En base a esto, la definición de VAN está escrita acá. Quizá ustedes ya pueden adivinar de qué se trata realmente el VAN. A ver, me gustaría, antes de darle el resultado, ¿qué es entonces el VAN? Vamos, anímense. Es como la ganancia del proyecto, pero visto desde hoy día, como desde hoy, no en el futuro. ¿Ganancia del proyecto respecto de qué? Respecto, no es como la ganancia que tiene el proyecto que estamos evaluando, comparándolo con respecto a otro proyecto. Ya, perfecto. Lo estamos comparando contra otro proyecto. O sea, no es una ganancia que se parta de 0. No es que yo gané 150, ¿no es cierto?, en el año 2. Porque no se parte de 0, se parte del mejor proyecto alternativo. Entonces, eso es muy importante, es una diferencia. Una diferencia respecto del mejor proyecto alternativo. Eso es lo que hay que tener muy presente cuando hablamos de VAN. ¿Qué es una diferencia? Es un excedente respecto del proyecto alternativo. Y que se lleva a valor presente. ¿Sí? En este caso, calculamos que el proyecto alternativo era, no sé, poner los 100 en un banco y que nos diera 121. Exacto. Pero cuando se calcula el VAN, ¿siempre ese es el proyecto alternativo o se comparan dos proyectos distintos? Este es un ejemplo de un cierto proyecto alternativo. El proyecto alternativo puede ser distinto, puede ser otro. Pero siempre hay un proyecto alternativo. Eso es muy importante decirlo. Siempre hay un costo de oportunidad. O sea, no podemos decir que el proyecto alternativo sea meter la plata debajo del colchón. ¿Ya? Eso no es un comportamiento racional. Eso es lo que quiero despejar, porque claro, alguien puede pensar eso, pero nos estamos situando en una situación pero muy especial. Lo normal es que el dinero sea productivo. Eso es lo que hemos dicho desde la primera clase. Por lo tanto, hay un proyecto alternativo y uno tiene que comparar el proyecto principal con el proyecto alternativo. ¿Cuál es ese? Pueden haber más de uno. Si hay dos, será el mejor proyecto alternativo.
Y esa es la comparación, es una diferencia. Y el proyecto alternativo, por ejemplo, me está dando un 10% de rentabilidad. Después vamos a ver cómo se calcula la rentabilidad del proyecto principal, ¿ya? Que se ve claramente que va a ser mayor. De hecho, ustedes ya me pueden decir cuál es la rentabilidad del proyecto principal. Es más de un 10%, ¿no es cierto? ¿Qué porcentaje gané yo de mi inversión? Invierto 100 y gano 150. ¿Qué porcentaje gané? Está fácil eso, ¿no? Un ¿Ah? 50%, ¿no? Gané un 50%, perfecto. Gané un 50%, pero en 2 años. O sea, en un año tengo que haber ganado un poco menos, ¿no es cierto? Y eso es lo que yo tendría que compararlo con la tasa del 10%, porque el 10% es anual. Así que, pero vamos primero a definir lo que es el VAN. Y aquí hay una definición mía, que es, representa el excedente en valor presente obtenido al invertir en el proyecto en vez de hacerlo en el mejor proyecto alternativo. Esa es la definición que a mí me gusta. Bueno, la inventé yo, pero hay otras definiciones muy parecidas que están en los libros. De hecho, tengo algunas ahí. Pero el concepto es importante, que es una diferencia respecto del proyecto alternativo. Aquí lo podemos ver, tenemos el proyecto principal, el flujo 100 y obtengo 150 en el año 2, y el proyecto alternativo obtengo 121 en el año 2. Entonces yo lo que estoy haciendo es una diferencia entre estos dos proyectos. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Entonces, un VAN negativo, ¿qué significaría? Que no elegí el mejor proyecto. Claro, que mi proyecto principal es más malo que mi proyecto alternativo. ¿No es cierto? Porque la diferencia, imagínense ustedes que en vez de ganar 121, yo ganara 160. Entonces uno dice, bueno, es una tontera meter la plata en mi proyecto principal, porque si lo dejo en mi proyecto alternativo voy a ganar más. Y eso, si ustedes hacen ese cálculo, seguramente la tasa de interés aquí, en vez de ser un 10%, va a ser más de un 10%, para que este valor de aquí, en vez de ser 121, fuera 160. Lo pueden calcular ustedes. Entonces, si yo descuento los flujos a una tasa, no sé, puede ser un 30%, un 40%, me va a dar negativo el BAM. Me va a dar negativo. Porque el proyecto principal es mucho mejor, o es mejor. Ahora, ¿qué pasa si el VAN es 0? Si el VAN es 0, significaría, como es una diferencia, que mi proyecto alternativo tiene la misma rentabilidad que mi proyecto principal, o sea, yo gano lo mismo. O sea, si aquí fuera 150, mi proyecto alternativo sería igual que mi proyecto principal. Y las rentabilidades de ambos proyectos, porque así como vimos, ¿no es cierto?, que aquí la rentabilidad sería un 50% en 2 años, y acá también sería un 50% en 2 años. Habría que ver cuál es la rentabilidad anual. Pero las dos rentabilidades son iguales. ¿Ok? Entonces yo estaría descontando los flujos de este proyecto principal
a una rentabilidad que es igual a la rentabilidad de mi proyecto principal. Entonces, bueno, antes de ver este tema de acá, vamos a... O sea, la pregunta, ¿quedó claro el concepto de Van? Vamos a ver otro concepto ahora que yo creo que va a significar mejorar esto, la rentabilidad. Cuando estamos hablando de la rentabilidad del proyecto, ya estamos casi en la hora, pero sabemos que la rentabilidad del proyecto alternativo es de un 10%. Y sabemos que el proyecto principal tiene una rentabilidad mayor. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo calculamos la rentabilidad del proyecto principal? Bueno, calculémosla. Y aquí está. Invierto 100, obtengo 150, pero en 2 años. Entonces, uno quiere buscar qué tasa de interés aplicada a la inversión inicial elevado al cuadrado, obtengo 150. Eso es un poco lo que quiero calcular, esa es la ecuación, ¿cierto? ¿Qué tasa de interés hace que aplicada, capitalizada 2 veces, me permite obtener un valor de 150? Y eso básicamente es 1 más r al cuadrado, tiene que ser igual a 1,5. Y eso les da 22,47%. Fácil, ¿no es cierto? No es un 25, porque alguien podría pensar, ¿no es cierto? Si no sabe nada de matemática financiera, uno dice, bueno, si en 2 años obtuve 50, en 1 año obtendré 25. No funciona tan así, no funciona en forma aditiva, porque es multiplicativa. Pero tampoco está tan lejos de la realidad, porque en 22,5 es parecido a 25, pero no es así, ¿eh? Es una tasa más chica porque se van capitalizando los intereses, por eso es que sale más alto. Así que basta tener un 22,47% para obtener el valor de 150. Si mi proyecto alternativo hubiera tenido una tasa de 22,47%, o más que un 22,47%, me habría dado negativo el VAN. Y si fuera 22,47, el VAN sería 0. ¿No es cierto? Eso hay que tenerlo muy, muy presente. Entonces, si el proyecto alternativo comienza a ser mejor, en la medida que comienza a ser más rentable, empieza a subir la tasa, entonces el VAN tendría que empezar a disminuir, ¿cierto? Porque hay una diferencia. Entonces, esto es lo que estoy tratando de decir, que si yo descuento los flujos a 22,47, el VAN sería 0. Naturalmente sería 0. Matemáticamente, y corresponde porque significaría que mi proyecto alternativo tiene una rentabilidad de un 22,47%. Y ustedes hacen el cálculo y obviamente les da 0, el mismo cálculo, y el VAN daría 0 a esa rentabilidad. Y aquí entramos al concepto de la tasa interna de retorno, que es el segundo indicador más importante, y que no es más que calcular la rentabilidad o la tasa, es una tasa, por supuesto, es la rentabilidad del proyecto. ¿Y cómo se calcula la rentabilidad del proyecto? Muy fácil, buscando la tasa que haga que el VAN sea 0. Y ahí ustedes pueden entender por qué se hace así para calcular la rentabilidad del proyecto. Y aquí gráficamente se puede ver, ¿no es cierto?, que si la tasa de descuento
es menor que la tasa la tasa interna de retorno, es porque el VAN es positivo en esta zona. Cualquier tasa de descuento menor que la rentabilidad del proyecto va a dar positivo, lógicamente, porque no lo estoy descontando a la tasa, a la rentabilidad. Si lo descontara a la rentabilidad, por supuesto, daría 0. Bueno, esto es lo que yo quería dejarlo. Entiendo que no es tan sencillo, pareciera sencillo, pero no es tan sencillo. Es un tema conceptual. Es habitual tener alguna confusión al principio, pero estoy seguro que les va a quedar un poco más claro en la medida que avancemos y que hagamos preguntas para que ustedes puedan entender mejor este concepto del VAN y del TIR, que van como muy amarrados los dos, pero tienen algunos bemoles que vamos a ver la próxima clase. No sé, ¿qué les pareció? ¿Algún comentario para antes de terminar? Esto es como un capítulo nuevo, ¿cierto? En estricto rigor es el mismo capítulo 2, pero es un tema ligeramente distinto, que utiliza, en el fondo nos podríamos haber saltado las matemáticas financieras, pero la matemática financiera es una base para entender los indicadores. O sea, ustedes ya conocen el concepto de valor presente, entonces, naturalmente que es necesario entender bien las matemáticas financieras para poder entender los indicadores. Eso es lo que vemos en este capítulo. Vamos a tener 4 clases, creo, en esta parte, para después pasar al capítulo 3, que es el flujo de caja. Pero esta parte yo diría que es un poquito más compleja de entender, porque vamos a ver varios indicadores y ahí les va a quedar un poco más claro todos estos conceptos que estamos viendo. El VAN es el indicador, reitero, el más importante. Profe, ¿podría subirlo el PPT que mostró? Que creo que no está en material docente. Sí, lo voy a subir ahora. A partir de esta clase les subo todo el capítulo, les voy a subir todo el capítulo de indicadores, para que ustedes participen más en las clases, porque eso es lo que yo pretendo, que ustedes al leer la materia ya puedan empezar a hacer más preguntas y transformemos esta clase, más que pasar materia, en discusión. Eso es lo que yo pretendo. A veces no lo consigo, pero lo que yo pretendo es que ustedes me discutan y tengamos aquí un diálogo, porque eso es el objetivo fundamental de las clases, poder conversar y discutir con el profe, digamos. Bien. Muchas gracias. Nos estamos viendo entonces el jueves. Chao, gracias, profe. Chao, Chao. profe, gracias. Estén bien. Ah, profe, gracias.